Buenas tardes a todos y bienvenidos. La lucha del pueblo palestino, nuestra lucha contra la ocupación sionista, realmente empezó desde hace más de 100 años. Sí, desde los acuerdos de Sykes-Picot y la promesa de Balfour en 1917 del siglo pasado, hasta nuestros días. En nuestra lucha contra el sionismo ha tomado varias formas y maneras de rechazo contra la ocupación, dependiendo de nuestras posibilidades siempre y fuerzas siempre con el mismo objetivo, que es liberar nuestra tierra y acabar con la colonización. La lucha de nuestro pueblo contra la ocupación sionista pasa de generación en generación, porque lo tenemos muy claro, que nuestra tierra, la tierra palestina, ha sido, es y será nuestra, porque ahí están nuestras raíces sociales, culturales y humanas. Soy optimista, aunque soy ya mayor, pero soy optimista. Creo que al final yo soy convencido que la victoria final contra la ocupación y la colonización será nuestra. Lo tenemos muy claro, porque Israel ha nacido como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, de lo cual los países europeos que han ganado dicha guerra han participado y apoyado en el nacimiento del Estado de Israel para mantener sus privilegios e intereses en la zona de Oriente Medio. Claro, estos países europeos, apoyados por Estados Unidos, eran muy fuertes y unidos para defender su dominio de las riquezas y el petróleo de la zona. De esta forma, fuerte la unión entre los países europeos y su consecuencia ha nacido y fortalecido el Estado sionista, que vive artificialmente en la zona, y su fuerza depende directamente de la magnitud de la unión de los países europeos y su apoyo directo de Estados Unidos. Pero hoy en día ya observamos el principio de la separación y desunión entre Europa y Britania, por ejemplo, y Estados Unidos. Y eso tambalea las ayudas económicas y militares a Israel. Israel está peleando por su existencia. Y gracias a la solidaridad mundial de los pueblos de todo el mundo, ya se ve la injusticia que han cometido contra el pueblo palestino. Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Nunca en su historia ha mantenido una guerra tan larga contra los palestinos. Puede matar a muchos, miles más, de civiles, mujeres y niños, pero nunca puede acabar con el espíritu y la lucha y la resistencia de nuestro pueblo. Por eso creo que la división de los países de Europa y su debilidad se va a reflejar en la existencia artificial del Estado sionista. Me he extendido un poco a lo mejor explicando del tema palestino y no quiero
No quiero perder más tiempo y para pasarle la palabra al amigo. No quiero quitarle más tiempo. Para darle la palabra a nuestro amigo Majid Dipsy. Majid Dipsy nació en Jericó, en un campo de refugiados, y más tarde su familia, como miles de familias palestinas, se ha trasladado a uno de los campos de refugiados en la capital jordana de Amman. Ahí nos conocimos. Yo tenía entonces 8 años. Estudiamos en las escuelas de la UNRWA hasta el bachiller y nos venimos a España a seguir nuestros estudios en la universidad juntos. Majid ha estudiado periodismo y derecho y es doctorado en derecho internacional. Es activista palestino desde su niñez, luchando incansablemente por la causa palestina. Es autor de varios libros sobre Palestina y ha participado en varios libros sobre Oriente Medio con otros autores. Es miembro del Comité Central del Frente para la Liberación de Palestina, Frente Popular, y su representante en España. Hace 1 año y medio tuvo un juicio incluso y lo tacharon de apoyo al terrorismo, lo tacharon de terrorista y lo querían echar de España, como ha pasado también a la amiga que vino hace poco, que también el otro día tuvo juicio. Así que seguiremos luchando, seguiremos trabajando por Palestina. Así le paso la palabra al amigo Bonacet. Buenas tardes. En primer lugar, mi más sincero agradecimiento por esta invitación. No sé hasta qué punto podría contribuir a esclarecer cosas y contribuir a que vuestra solidaridad desde el compromiso consciente para con la causa palestina se reafirme. Me habéis planteado el que hablase de el movimiento de solidaridad a través del BDS, el denuncidio. El BDS en bloqueos, desinversión y sanciones. Sin embargo, no se puede entender esto sin intentar situarlo en un contexto determinado, porque la solidaridad con Palestina data de hace décadas y no se trata de a partir del 7 de octubre del año pasado. Si queremos empezar por el BDS se fundó el 1 de enero del 2005, aunque sus inicios se iniciaron en el 2003, si cabe, cuando se fundó el RESCOP. Y no es descubrir ningún secreto, fui yo quien tomó la iniciativa de fundar el RESCOP. Yo en aquel entonces era el presidente de la comunidad hispano-palestina Jerusalén en Madrid. Y pude, en colaboración con mis colaboradores, que valga la redundancia, convocar a nada más nada menos que a 45 representantes de organizaciones amigas, sindicatos, ONGs próximas a Palestina, etcétera, etcétera, entre ellas comisiones obreras, OGT, el Partido Comunista, Izquierda Unida, absolutamente casi todos participaron, con las reyertas que siempre ocurren en estas cosas, en los debates, pero al final se culminó con la creación del RESCOP. El RESCOP tenía una, digamos, idea inicial modesta de apoyar a la causa palestina a través de
las distintas ONGs en aquel entonces, y sindicatos y las fuerzas progresistas a nivel del Estado español. Luego ocurre que muchas de estas ONGs en aquel entonces tenían relaciones de cooperación con ONGs, digamos, similares en Palestina. Entre ellos el MBDL, de Vaca Sauquillo, estaba Paz con Dignidad, estaba AXUR, estaban, entre otras, y tenían proyectos a llevar a cabo en Ramallah, en Cisjordania, en colaboración con organizaciones activas en aquel entonces, como el Comité de Salud, el Comité de la Mujer, el Comité de Agricultura, etc. Y también había movimiento de activistas que luchaban contra la construcción del muro, en aquel entonces, contra la demolición de las casas y el arranque de los olivos y los árboles. Y estos proyectos estaban financiados por el Instituto de Cooperación Internacional, entre otros. Y también algunas instituciones oficiales en el País Vasco, en Cataluña, etc. Esto nos llevó a plantear de qué forma podríamos afianzar aquello, a través del contacto con nuestros colegas instalados en Ramallah, en Cisjordania, en Recidio y en Gaza. Invitamos a sus máximos representantes en aquel entonces, Omar Marguz y Michel Warshawski, eran del Espacio Alternativo, y nos reunimos en Madrid. Aquello coincidió con otra historia que todos habéis sabido, era la preparación de los buques, de los barcos de romper el circo a Gaza. Todavía no había, la situación no estaba como tal, pero sí había cerco de Arafat. Arafat estaba cercado a partir del 2002, estaba cercado en la Muqata'a, debido a su, primero, desacuerdo con el punto final de los acuerdos de Oslo, que ha descubierto que le estaban dando largas y que no van a construir ni Estado ni nada del estilo. Se ha visto decepcionado, y para crear una especie de presión, activó la segunda intifada. Esta vez la segunda intifada ha sido armada, en Cisjordania y en Gaza, lo cual le mereció el bloqueo por parte de Israel hasta su muerte, su asesinato realmente en el año 2004. En este contexto nosotros pensábamos de qué forma podríamos activar la solidaridad con Palestina. A partir de ahí hacemos una reunión en Londres, otra en París, y nos juntamos casi 70 organizaciones y declaramos el día 1 de enero de 2005 el BDS. El BDS ha pasado por distintas etapas. Si en principio estaba concentrado la dirección en Cisjordania, en Ramallah, en colaboración con las organizaciones que lo componen, realmente ante el efecto digamos, que ha causado al Estado de Israel, es decir, ha hecho efecto real a través de las sanciones, puesto que el movimiento en sí tomó como referente en aquel entonces algo que se llama el acuerdo preferencial de la Unión Europea para con el Estado de Israel. En el punto 2 del acuerdo aquel de la Unión Europea, Declaración de Bruselas, decía que el Estado de Israel está sujeto a respetar los derechos humanos del pueblo palestino y que sus productos de la población palestina bajo ocupación tendría que ser administrada o gestionada a través de la Autoridad Nacional Palestina, cosa que nunca fue respetada ni aplicada. Y como tal, Israel, sabéis que en el año 2002
cometió una de sus matanzas. Si os acordáis, aquella matanza que se llevó a cabo contra la población civil en la costa de Gaza, matando a más de 100 personas que estaban en la playa. Aquello nos llegó a llevar a nosotros aquí, en España, a comparecer en una querella, en una denuncia criminal contra el Estado de Israel, como crimen de guerra y lesa humanidad. Sabéis que España es uno de los países firmantes de la Corte Penal Internacional, la Declaración de Roma. Y yo, como abogado, en aquel entonces, en colaboración con otros abogados, con Beizano y otro de aquí, ya tiene fama ahora con el caso de Gaudimont, Gonzalo Boyer, decíamos de la denuncia contra la Audiencia Nacional contra aquella matanza. España, como firmante de aquella declaración de la Corte Penal, tiene la obligación de admitir a trámite toda causa que tiene el calificativo, una categoría de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Ningún Estado firmante puede rehusar aceptar casos así. Y máximo cuando se trata de ciudadanos españoles cuya familia ha sido víctima. Las presiones de Estados Unidos y de Israel, y sobre todo a partir del 2003, cuando invadieron Irak y mataron a José Couso, si os acordáis, Estados Unidos tomó cartas en el asunto junto con Israel y presionaron y chantajearon al gobierno español y lo obligaron a derogar el artículo que autoriza a España la facultad, cambiaron la ley del 4.4 del Código Penal referente al tema de la facultad de enjuiciar crímenes de guerra y lesa humanidad, para entenderlos. Sin embargo, el BDS sí, cada vez era más importante. Y también se juntó con lo que se llama la campaña de los barcos, de volver el barco a Gaza. Porque a partir del 2005, cuando llega Hamas vía electoral a ganar las elecciones y formar el gobierno en Cisjordania y Gaza, automáticamente el gobierno israelí y con él, digamos, es instigado, apoyado a bloquear a Gaza por tierra, mar y aire desde el momento en que en 2005 Gaza está ya bajo el gobierno de Hamas. En aquel entonces se bloquea al gobierno de Gaza. Hay dos gobiernos, el gobierno de Gaza y el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. Esta es la situación. Ahora el BDS ha pasado por distintas etapas a partir de entonces. Incluso la filosofía sobre la que descansa. En ningún momento el BDS se pretendía que sea un movimiento político que marque a los palestinos la forma de luchar. No es su cometido decirle a los palestinos tenéis que luchar por la lucha armada o por la lucha pacífica o por tirar piedras. Única y exclusivamente en el BDS su papel es solidaridad a través del bloqueo, desinversión y sanciones a todas aquellas empresas que colaboran con Israel en materia económica, cultural, cívica, armamentística, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el movimiento. Cada cual en este movimiento puede pensar como quiera o conciba como quiera la lucha del pueblo palestino. Pero a los palestinos les corresponde a ellos solos decir de qué forma podemos luchar y en qué circunstancias estamos. No le corresponde, con todos los respetos, a todos los solidarios
a que nos digan esta tutela, tenéis que luchar de esta forma o de la otra. Esto no lo vamos a admitir de nadie. Pero sabemos que la solidaridad internacional, el internacionalismo que en el siglo pasado ha hecho función magnífica, esta solidaridad que adquiere características también nuevas de solidaridad con una causa tan justa como es la causa palestina. Y máxime cuando se trata de una causa que es el último bastión del colonialismo real, pero un colonialismo de características específicas, un colonialismo complicado, digamos complejo, que descansa en borrar del mapa, en lo político, en lo histórico, en lo cultural, en lo humano, todo aquel que se refiere a los palestinos. Desde el cambio del nombre de Palestina al nombre del Estado de Israel, al absorber, digamos, robarle a los palestinos incluso su legado cultural más íntimo, desde el vestimenta hasta la comida. Inventar una historia falsa de pertenencia a aquella tierra en nombre de Dios, que ha sido el pueblo elegido y pueblo tierra sin pueblo. Lo que está pasando hoy en Palestina desmiente esta narrativa. El hacer matanza y exterminio desmiente esta narrativa que hasta hace poco nos venían diciendo el Estado de Israel y sus amigos de Occidente. Porque si los palestinos no existían, entonces sobra el exterminio. ¿O acaso queréis aplicar lo mismo que habéis hecho en América Latina? No me refiero a vosotros, me refiero a quienes lo han hecho. Matando a 60, 70 millones de indígenas en América Latina en nombre de la tierra prometida. Esto es lo que han hecho los sionistas en Palestina. O han defendido tierra. Es decir, acabar con una población, erradicar una población de su tierra, empezando por esta mentira, como dije antes, pero también ir haciendo la limpieza étnica desde el primer día. Por lo tanto, la limpieza étnica no ha sido el fruto del 7 de octubre del año 2023, sino ha sido la política inherente al Estado de Israel desde su fundación, incluso antes. Antes de que se fundara el Estado de Israel, las milicias sionistas, en colaboración con los ingleses, que son los colonialistas que colonizaron Palestina, desde el final de la Primera Guerra Mundial, son los que realmente llevaron la limpieza étnica. No lo digo yo, lo dice la historia, lo dicen los propios historiadores israelíes, lo dice Ilan Pappe en su libro famoso de limpieza étnica en Palestina. No hace falta recorrer a los palestinos porque somos juez y parte, a lo mejor, pero los propios israelíes lo dicen. No solo estamos hablando de Ilan Pappe, sino también de Israel Shahak, entre otros muchos, entre Chomsky, todos ellos, el propio Einstein, que rechazó la idea del sionismo de crear en Palestina un Estado extraño y tal, que hoy pretende crear un Estado judío en Palestina. ¿Y qué es ese Estado judío? Si estamos viviendo, jactando que vivimos en una democracia avanzada, donde hay separación de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y ellos quieren un Estado puramente judío, sin decirnos quién es el judío, y qué es el judaísmo, y qué Estado es este, y qué fronteras tiene. ¿Sabéis que el Estado de Israel hasta hoy no tiene constitución? ¿Sabéis que hasta ahora no tiene qué definición tiene el judío? ¿Sabéis que hasta ahora no tiene definidas las fronteras que pretende? Y esto lo dijo Netanyahu el año pasado, en septiembre, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y lo dijo en este septiembre, también ante la Asamblea. Israel pretende ser el judío, el Estado judío, que gobierne Oriente Medio, el gran Israel, desde el Nilo hasta el Éufrates, bajo el pretexto de que aquello era tierra judía, cuando nunca fue eso. Esta es la idea. Y por lo tanto, cuando hablamos del BDS,
tenemos que hablar de esta solidaridad que empiece a descansar en algo así. Primero, que los palestinos son los que marcan en cada etapa lo que realmente quieren. ¿Y qué es lo que queremos? La fuerza progresista. Yo pertenezco a una fuerza laica y progresista, que en su momento ha sido solidaria para con el pueblo español, con los pueblos de España, en sus luchas contra la dictadura de Franco. Estuvimos a punto de ser expulsados de España bajo este pretexto. Nuestra causa es directamente relacionada precisamente con la lucha de los trabajadores españoles, por la justicia, por la libertad, verdadera democracia, no la alternancia, la verdadera democracia. Hablo como español, tengo que decirlo. Yo no estoy allí para disputar el político de turno. Yo quiero defender hechos reales en España. El PDS tenía que estar en este marco. Buscar la unidad de todos aquellos que luchan en favor de las causas justas. Empezando por la causa palestina y terminando por la causa de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, que ahora sufre un intento de golpe de Estado contra Evo Morales. No podemos separar las causas entre sí. Y la única manera es unirnos en esta semana. Sé que hay gente que está interesada en no hacerlo, por una sencilla razón, porque hay intereses acumulados, creados, etcétera, etcétera, y no les interesa. Empezamos por los palestinos. Cuidado, yo no lo digo por nosotros, digo también por nosotros. A pesar de todo, nosotros, y a pesar del daño que nos puede causar esto, abogamos por la unidad. Pero la unidad que descansa en principios, en ética, no en el afán narcisista de fulanito manganita. Queremos que de verdad haya un movimiento solidario. Porque Israel lo que representa, entre otros, con la entidad sionista, representa el máximo interés hegemónico del imperio. Y este imperio está en franca decadencia. Y cuando está en franca decadencia, muestra su cara brutal, criminal, que es la que están demostrando. Los que están luchando contra los palestinos no son los israelíes, son los aviones F-35 y F-16 y F-15 norteamericanos pilotados por ellos. Y con ellos Inglaterra, Francia y Alemania. Y Europa está pagando su complejo de culpabilidad para lo que ellos llaman el holocausto para con los judíos. Pero también porque hasta la fecha no han hecho de ajuste de cuentas con su pasado colonial. Francia hasta hace 2 días tenía países llamados francófonos, que los tenía expoliados, entre ellos Níger, Nigeria, Mali, etcétera. Hasta 1961 tenía la colonización de Argelia. En un solo día en Argelia mataron 45.000 personas. En los museos, el museo famoso de París, hay una sala con las calaveras de las víctimas argelinas, en donde reúnen, ganan dinero, el turismo. Por eso, cuando se preguntan por qué Francia está del lado de Israel, porque hay un componente orgánico entre lo que es el Estado de Israel como punto de lanza del colonialismo, del imperialismo en la región de Oriente Medio. Dijo Hassan, ¿qué es lo que buscan en la región? Buscan 3 cosas, 4. Primero, aparte de la tutela, porque es que lo que está en la configuración de los estados que tenemos en el Oriente Próximo es el fruto del hecho colonial. Estado-nación que tenemos que no representan a nuestros pueblos. Son regímenes que cobran su sueldo de la CIA o del M16, etcétera, etcétera, pero no lo reciben de los pueblos, porque no están legitimados para ello. Esta es la realidad. Y Israel es la única garantía de que estos regímenes perduren en el tiempo. Que perduren en el tiempo. ¿Qué ocurre ahora? Este es el primero. El segundo de los puntos es que
Estados Unidos, desde que se implantó como la primera potencia que gobierna Occidente a través del Plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial, y arrebatarle a los ingleses y a los franceses el liderazgo del imperialismo, Estados Unidos, en derecho internacional, y os perdonen que os hable como jurista en este caso, el derecho de mares para Estados Unidos es un punto principal, el control de las rutas marítimas. ¿Qué significa las rutas marítimas? Todos los estrechos, Bab el-Mandeb, Canal de Suez, el estrecho de Hormuz, es la ruta del comercio internacional. El GATT, antes, y la Organización Mundial del Comercio actual, estaba gobernada por Estados Unidos, la que marca las pautas de los barcos, sus intereses, su destino, con qué dinero se paga. Y de ahí se enlaza con toda la ingeniería financiera que tiene Estados Unidos, controlada por el dólar, por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Oriente Medio ocupa zona privilegiada en ese sentido, y Israel está ahí. Proteger a Israel es proteger a sus intereses. Pero también es la zona que alberga, por desgracia o por suerte, más del 50% de la energía mundial, desde el petróleo al gas. Y el tercero, una posición geopolítica, su proximidad al sureste asiático, a los enemigos ya estratégicos, China, los países ya emergentes y Rusia, su proximidad a Europa. Podría ser el escenario de una tercera guerra mundial en la que estamos realmente, de hecho, hoy. Y esto es lo que realmente da mayor importancia del movimiento de solidaridad. Es decir, no hay que separar la solidaridad con Palestina de todo este movimiento. El día de hoy que estamos asistiendo, el mundo está hablando, los analistas, de posible agravamiento de la situación geopolítica después de Ucrania. La llegada de la extrema derecha a los países europeos, el chauvinismo y sobre todo a partir de ganar Trump en Estados Unidos. Trump lo que le interesa al Estado, a diferencia de Biden, por cierto, Biden no es ninguna paloma, como todos los demócratas desde Clinton, pasando por Obama, han sido los que protagonizaron más guerras en los últimos 30 y tantos años que los republicanos. Si es verdad, el Bush padre, Bush hijo, hicieron la guerra de Irak, etcétera, etcétera, y diezmaron a muchos millones, sin embargo, los que realmente remataron y hicieron las barbaridades han sido los demócratas. Y con Obama en primer lugar. Y ahora su sucesor, Biden. Trump, su problema es un hombre de negocios. Y Trump es un hombre que quiere salir del mundo neoliberal globalizante a una América americanizada. Quiere volver, viendo que Estados Unidos está realmente en una situación estructural nefasta, quiere salir de este gasto externo, quiere hacer pagar a sus lacayos no aliados el precio de sus, digamos, aventuras. Ya me refiero a la OTAN. Desde Alemania, que ya está en ruinas, a Francia, etcétera, etcétera. Quiere volver a que Estados Unidos vuelva a ser potencia, aunque a expensas de los organismos internacionales, salir de la ONU si cabe, salir de la OMS, de la UNESCO, de la OTAN inclusive. Esto es el peligro de Obama desde el punto de vista de los occidentales liberales. ¿Por qué? Porque ellos hasta ahora estaban amparados, protegidos por el neoliberalismo. Pero esto, cuando entra en crisis a partir del 2008, la crisis del 2008, sucesivamente después viene el COVID, luego viene la guerra de Ucrania, luego viene Oriente Próximo. El 7 de octubre ha marcado una línea, digamos, irreversible, divisoria entre lo que antes y después.
Y esto es lo que explica el genocidio que se está llevando, la magnitud del genocidio. Y no tienen vergüenza en chantajear a los organismos internacionales, como hoy mismo. Hoy la Corte Penal Internacional ha dictado un dictamen de que los estados por donde pasan Netanyahu y su camaradilla tenían que estar detenidos. ¿Creéis que cualquiera de estos países, 57 países que se someten al chantaje norteamericano, van a aceptar cumplir la ley? No hagáis ilusiones. Tenía que ser el cambio de la correlación de fuerza. Y esto ahí está donde nuestra esperanza. La situación, al margen del drama que estamos sufriendo, porque han reducido a Gaza a escombros. No hay visibilidad de vida en Gaza. Ya en 14 meses, ya Gaza prácticamente está muerta clínicamente. Pero la población no sabe. Están declaradamente diciendo que vamos a matarles de hambre y de sed, aparte de las enfermedades. De ahí viene el tema del BDS otra vez, de otros movimientos solidarios. Tenemos que ser solidarios, primero, saber la narrativa real de lo que ocurrió en el BDS. A partir de ahí, empezar a trabajar en esta dirección. Y tener la esperanza, porque la correlación de fuerza, que la salida de un mundo unipolar a un mundo multipolar ya es un proceso irreversible y acelerado, lo que está pasando ahora. Fijaos estos últimos 3-4 días sobre lo que está pasando en Ucrania. Los medios de comunicación que han sido herramienta fundamental en la defensa, en la deformación de la información, o la desinformación, mejor dicho, son los causantes de esta desinformación que tenemos, que valga la redundancia, de la opinión pública internacional. Gracias a los medios alternativos, muchas veces, aunque están de dominio occidental, y sobre todo norteamericano, como Facebook, como Instagram y tal, y como te censuran, etc., pero a pesar de todo, han salido, gracias a la brutalidad de las imágenes, romper esta dinámica de los medios, digamos, desacreditados como televisiones y como periódicos occidentales. Hay analistas serios también alternativos que están dando la guerra en esa dirección. Tenemos que unirnos a ellos y también hacer algo activo en esa dirección. Esta es la situación en la que yo me encantaría dejarlo plasmado en esta charla y luego responder a vuestras preguntas, porque hablar del tema en general requiere horas y horas y horas, y por lo tanto espero que haya cumplido con parte de vuestras inquietudes o parte de vuestros interrogantes, y a vuestra disposición. Muchas gracias. Sí. Bueno, gracias por toda la charla que has dado y la información. Y yo quería preguntar ¿qué opina del gobierno español actualmente? ¿Qué opina de la autoridad palestina? Y el tema de los dos estados. ¿Qué opina? Vale, gracias. Por lo último. Vale. Hablar de dos estados como hablar de fantasmas. Desde el momento en que Palestina está usurpada, no hay posibilidad de hablar de dos estados. Se puede hablar de un estado futuro. Eso es otra historia. Esto ya requiere una conferencia. Desde el punto de vista legal, hasta Estados Unidos acaba de despertar a decirnos, ellos abogan por los dos estados. Que sepan que el término dos estados
está recogido en la resolución 181 de las Naciones Unidas de 1947, la resolución de partición de Palestina. El hecho de repartir Palestina por sí es un hecho de tutela colonial, pero desde el punto de vista legal, porque sabemos que el orden internacional que conocemos, las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, es el fruto de la Segunda Guerra Mundial, al igual que fue la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo la Primera Guerra Mundial? La Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones estableció, legitimó el mandato, la tutela colonial sobre los países del sur. El reparto colonial que conocemos hoy, Estado-Nación, Jordania, Líbano, Palestina, Níger, Nigeria, etc., en África y en Asia, es el fruto del reparto colonial. Por lo tanto, no tiene el referente histórico, sino tiene el referente colonial. Pero si queremos aferrarnos al tema jurídico internacional, porque muchas veces también hay que tener cuidado, por cierto, con el lenguaje, con la literatura que utilizamos, el eufemismo que se aplica. Hablamos de terrorismo sin saber cuál es la definición del terrorismo. Hablamos de la comunidad internacional sin saber qué es la comunidad internacional, a qué representa, qué legitimidad tiene. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo, que el primero en hablar de dos estados después del 7 de octubre fue el señor Biden, que mientras él estaba suministrando aviones F-35 con pilotos y con toda la OTAN para hacer el exterminio, quiero decir, el problema es Hamas y tenemos que crear dos estados. 76 años desde aquel entonces, ¿por qué no se aplicaron la resolución? Pero está sujeta también a una resolución que tiene el número 194, el derecho de retorno de los palestinos a sus lugares de origen y ser indemnizados por el daño causado. Si queremos calcular en términos económicos, el economista sano, todo el dinero que tenga Europa y Estados Unidos no compensa ni un solo año de sacrificio del pueblo palestino. Ni uno. Todo el dinero. Por lo tanto, dos estados descartados. Pero es que además tenemos la experiencia amarga de los acuerdos de Oslo. La conferencia de Madrid de 1991, en noviembre. ¿Qué había ocurrido en aquel entonces? Que perdonen que extienda la respuesta a la pregunta porque esto abarca muchas cosas. Había caído el muro de Berlín y la Unión Soviética. Y Estados Unidos se ha visto que había ganado la guerra civil. Y se ha instalado como potencia única que gobierna el mundo. ¿Os acordáis de Bush, que dijo que él tiene un poder emanado de Dios para gobernar el mundo o el planeta? Como premio derivado de aquello fueron los acuerdos de Oslo, bajo cuerda. Los acuerdos de Oslo establecen crear al cabo de 5 años de aquello, es decir, en 1999 habrá un Estado palestino, en los términos de Cisjordania y Gaza, sin aclarar. ¿Qué ocurrió? No se aplicó la resolución, no se respetaron las pautas. Israel aprovecha los acuerdos de Oslo no solo para cometer matanzas a lo largo de esos años, desde entonces, sino también para incrementar la confiscación de todos los territorios ocupados de Cisjordania y llevar ahí a Cisjordania 850.000 colonos armados hasta los dientes. Bien, ahí está, y ahora se atreve Netanyahu a decir que no hay Estado palestino. Por lo tanto, no hay que ir pensando. Entonces, cuando el gobierno español reconoce al Estado palestino, se supone que está pensando en una solución virtual que descansa en un arreglo de la región, que descansa a su vez en las resoluciones 242 de la guerra de 1967 y la guerra del 73-2
de 338. Esas resoluciones no reconocen a los palestinos como tal. Reconocen territorios ocupados por Israel en la guerra del 67. La retirada de estos territorios, porque Cisjordania estaba bajo administración jordana y Gaza estaba bajo administración egipcia. Por lo tanto, la figura de Palestina no existe. Existe el tema, la figura o la categoría de refugiado palestino. Es una guerra árabe-israelí. Por lo tanto, cuando tú reconoces los palestinos en 1988, Arafat al frente, y al son de la primera intifada, pensó en aquel momento que están cambiando cualitativamente las cosas, que podría declarar un Estado independiente en Cisjordania y Gaza. Hizo la declaración del Estado palestino, descansando en una resolución del Consejo de Seguridad de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1974, cuando reconocen a la OLP como único legítimo representante del pueblo palestino. Y en una resolución se llama 3236 de 1975, que defiende los derechos inalienables de los palestinos. Si tenemos la intifada, que empieza a dar posibilidades, él resura a decir, declaramos el Estado palestino como motivo, digamos, una especie de, digamos, darle un vaso a los estados que han firmado, han rubricado aquello, reconozcan a este Estado, pensando que Israel se va a acatar aquello. Todo esto ha sido un espejismo que no conduce absolutamente a nada. Esta es la situación. Por lo tanto, no habríamos de Estado. La única solución es el cambio de coordinación de fuerza, no hay nada más. Y la coordinación de fuerza tenía que descansar en, a mi juicio, de que terminen todas las secuelas de los acuerdos de Sykes-Picot que repartieron el mundo en estado fantasma a nivel asiático y africano. Es lo único que hay. A partir de entonces podemos hablar de Estado democrático, en donde convivan palestinos, porque los palestinos, en la Carta Magna de la OLP, en sus inicios, estableció crear un Estado palestino democrático en toda Palestina histórica, en la que conviven judíos, cristianos, musulmanes, ateos como yo, etc., etc. Mujeres y hombres, igualdad. Pero esto fue muy prematuro plantearlo. ¿Por qué? Porque primero la autodeterminación del pueblo palestino. Y esto es lo que realmente tiene la preferencia en este caso. Perdona si es la respuesta. Sí. Bueno, como estamos hablando, llevan luchando desde hemos dicho, desde el 2047. Antes. Bueno, entonces, pactando, negociando, hasta ahora no han sacado absolutamente nada. Ahí está la prueba. Entonces, no es legítimo que un pueblo se defienda como pueda, con armas, como quiera que sea. No es legítimo ello. Pienso que es legítimo. Entonces, creo que hay que apoyar, puesto que nosotros no hacen más que negociar y no sacan nada. Pienso que hay que apoyar los que realmente luchan para salir adelante, porque se ve que no hay otra forma. Se refiere a que los palestinos tengan el derecho a luchar con todas las formas a su alcance. Esto está reconocido hasta por el derecho internacional. En la Carta Magna, en el número punto 2 de la Carta Magna, sabéis que vino en 1945, cuando se fundó las Naciones Unidas, establece. ¿Y por qué lo establece? Porque sabéis que muchos países europeos estaban bajo el control del colonialismo, aunque pasajero, de Hitler. Estaban ocupados. Date cuenta que eran países coloniales, pero al mismo tiempo han sido colonizados o ocupados durante 4 o 5 años, durante la Segunda Guerra Mundial.
al son de aquello, se hizo el artículo 2 que dice: todos los pueblos pueden tener derecho a la autodeterminación y a la lucha con todos los medios a su alcance. En el caso de los palestinos, incluso hay cerca de 680 resoluciones, todas ellas, parcial o totalmente, establecen el derecho de los palestinos a luchar hasta con las armas. Por lo tanto, cuando a mí me califican de terrorista, estás violando el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas. Eso es uno, porque es un Estado único. Cuando tú dices que Israel tiene derecho a defenderse, estás violando el derecho internacional. Por eso dije, cuidado con el lenguaje. Cuando Human Rights Watch, nada sospechosa de ser pro-palestino, y Amnistía Internacional tampoco, hace 2 años escasos, antes de que fuera el 7 de octubre, 2 dictámenes, 2 informes, calificando a Israel como Estado de apartheid. ¿Os acordáis de Sudáfrica? Cuando fue calificada de un Estado de la apartheid, fue expulsada de las Naciones Unidas. Aunque Nelson Mandela ha seguido siendo terrorista en las listas norteamericanas e inglesas. Le honra a todos los progresistas del mundo. Esto es fundamental. Ahora, si te refieres al BDS o el Movimiento de Solidaridad, no tienen mi consejo a entrar en esta batalla. Cada uno puede optar, defender, pero como un movimiento de solidaridad que se limite a esto: desinversión, sanciones y bloqueo. Y la solidaridad se puede hacer de distinta manera: material, política, cultural, etcétera, etcétera. Y hay una amplia gama. Porque también el enemigo no hay que despreciarlo, no hay que tener desdén hacia él, porque también puede aprovechar cualquier desliz de personas, inclusive, para descalificar. No hay que darle armas al enemigo. Nosotros lo que defendemos, al final, la paz. Pero la paz no sin dignidad, la paz no sin justicia, la paz no sin libertad. Es lo que defendemos. Ningún pueblo del sur quiere la guerra. Nadie quiere morir. Queremos vivir. De hecho, nuestro pueblo se vuelca a estudiar. Fijáis, cuántos miles y miles y miles de palestinos, médicos, ingenieros, estudian en los 4 confines del mundo. El enemigo apostaba a que los palestinos no lleguen a esto. Y nosotros tenemos científicos de primer orden en todos los países del mundo. Es una forma de lucha también. Pero esto lo quieren matar. Y afortunadamente el mundo hoy está encaminado hacia la dirección contraria. Entonces la solidaridad ha emanado, se ha derivado de algo realmente horrible que se está pasando. Un genocidio, un exterminio ante los ojos de todo el mundo. Nos basta con que digan: no vendan armas a Israel. Cortar las relaciones con Israel. No nos engañen solo con que hemos reconocido al Estado palestino. Y hay 7 fábricas de armas apoyadas por la ministra de Defensa mandando armas a Israel. Esta hipocresía tenemos que terminar con ella. No sé si con esto doy la respuesta. Muy bien. Sí. Hace un tiempo, BDS de Ramallah hizo una recomendación, o algo más que una recomendación, a que los BDS de distintas zonas de Europa moderasen su actividad para evitar que se les asociase con los terroristas. ¿En qué medida el BDS de Ramallah tiene algún tipo de coordinación o algún tipo de autoridad? Porque en cada país BDS se monta como mejor se puede, ¿no? Esa es la pregunta. Perfecto, que has dado el grano de... Mira, el actual coordinador del BDS en Ramallah
es un militante del Partido Comunista Palestino, que hoy se llama el Partido del Pueblo, al que conozco personalmente, es un joven, cree en el pacifismo. Eso, cada cual defiende lo que quiera. Ahora, no tiene derecho ni él ni nadie a descalificar a los palestinos que le contradicen con su, no están de acuerdo con su línea, pues que digan, porque además máximo, como ya lo dije, el derecho a la resistencia. Terrorismo es cuando tú haces acto violento, injusto, para perseguir un objetivo injusto. Eso es terrorismo, sea individual o colectivo. Hay que diferenciar terrorismo de resistencia. Y la resistencia tiene ética. Y la ética, si tú puedes evitar a cualquier precio que no muera un niño, tendría que hacerlo. Ojalá pudiésemos por los medios pacíficos también. Y también que hay que luchar pacíficamente. Pero no descalificar nuestra lucha, que es la que está cambiando ahora la situación. Si no fuera porque Hezbollah tiene misiles que alcanzan Tel Aviv, Israel, cuando mataron al dirigente de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y otros dirigentes importantísimos, se mataron en Teherán, violando la soberanía de Siria, de Irak y de Irán, y esto nadie lo condena, creyendo que habían acabado con Hezbollah. Otra vez empezaron a demostrar su arrogancia y decir, teníamos el derecho a sobrevolar el Líbano, a vigilarlo cuantas veces que queramos para vigilar que no se rearmen. ¿Sabéis cuántas veces desde el 2006 hasta la fecha Israel violó el espacio aéreo libanés? 39.000 veces. Y entonces, que salga un coordinador en la mala diciéndonos esto, yo se lo dije en Bruselas hace unos meses, que tú no tienes derecho a hacerlo. Lo que ocurre es que el PDS no es un partido ni es un movimiento, cada uno es PDS, cada uno puede hacer PDS. Como dije, el SCOP se formó, ahora no hay una coordinación de PDS en España. Hay el SCOP, y dentro del SCOP algunos están en PDS coordinados, en Madrid están coordinados, en Granada, no sé qué, en algunos sitios que no. El PDS tenía, como dije al principio, no quiero repetir, limitarse a esto, pero cuidado, no permitir a quienes descalifican, hay que decirle en cara, tú no representas al PDS. Así de claro. De la misma manera que tú me estás diciendo, si a mí me calificas, el que lucha por causa palestina, si no es palestino o no palestino, que diga yo estoy a favor de la lucha armada, y el derecho internacional dice lo contrario, porque tú dices esto. Se puede argumentar. Entonces, hay un buen dilema en este sentido. Tenemos dilema con el tema de la coordinación. En España no hay coordinación de PDS. No hay una, que yo sepa, una reunión asamblearia que diga representante del PDS en Madrid, representante de Zaragoza, representante de no sé dónde, y se juntan y hacen un denominador común. El único denominador común es esto, las tres palabras. Y la solidaridad en este marco. Y todo aquel que quiera defender lo que quiera, que se abstenga en el marco de este BDS. Pero no descalifique tampoco desde el BDS a cualquier otra opción. No sé si es lo único que yo digo. Sí. Sí. Sobre la pregunta de la opinión de la autoridad palestina, si... Lo del Estado, o sea, lo del gobierno español, sí que ya... La Autoridad Nacional Palestina ojalá se disuelva. Así de claro. Vale, contestado. Sabes que Arafat, gracias a los acuerdos de Oslo, introdujo las milicias, sobre todo las del Fatah y otras organizaciones, entre ellas al interior. Pero una de las cláusulas fundamentales de los acuerdos de Oslo, después de la muerte de Arafat, es convertirla en policía administrada por un general de la CIA, se llama Dayton.
establece la coordinación entre las flotas de ocupación israelíes y las palestinas. De hecho, muchos palestinos fueron detenidos o asesinados o entregados a Israel gracias a la policía palestina. Es triste decirlo, pero es así. En fin. Sí. Me gustaría preguntarle, por ejemplo, ya que hablamos así en plan global, la actitud de Rusia ante esta, digamos, este genocidio, ¿cómo la valora usted? ¿El tema palestino? Sí, la actitud de Rusia, porque claro, Sí, nosotros tenemos una información a través de los medios que prácticamente no nos enteramos de nada. Date cuenta que Rusia es una potencia. El lo es también China. Y nosotros no podemos contemplar la actitud de estas potencias desde nuestra modesta presencia organizativa. Nosotros tenemos buenas relaciones con Moscú. Nunca fuimos comunistas al Estado. Al Estado, a típicos, digamos, chauvinistas, digamos, comunistas tradicionales, ¿no? Hemos sido más stalinistas, pero que teníamos en nuestra discrepancia con la Unión Soviética en su momento, y se aproximaron posturas después de que descubrieron ellos, porque ellos fueron protagonistas allá en los albores de los 70, en el 74, la iniciativa Brezhnev para resolver el tema palestino de forma negociada. No es secreto revelar que luego Stalin, que estaba Stalin después de la Segunda Guerra Mundial, fue el segundo país de reconocer al Estado de Israel. Sí, sí. En su filosofía hay un partido comunista conjunto palestino-israelí, a través de la clase trabajadora se transforma, etc. En esta vez. Nosotros el Frente Popular se fundó, es la continuación de lo que era el movimiento nacionalista árabe. Se fundó a raíz de la derrota del 67. Y nunca hemos aprobado esta política y esta filosofía, porque los partidos comunistas árabes, que lamentablemente en la mayoría, secundaron la postura de Stalin. Había razones objetivas para Stalin para que establezcan, yo ahí estoy juzgando a Stalin que lo ha hecho bien o mal, porque el cerco sanitario en torno a la Unión Soviética desde el triunfo de la Revolución Bolchevique continuó. Rusia pagó 27 millones de seres humanos en la Segunda Guerra Mundial. No fueron Estados Unidos los que lideraron en Europa. Hay que también tener todo esto en cuenta. Y obligaron a Rusia a entrar en una carrera armamentística que terminó en la Guerra Fría ganando algo. Nunca ha respetado el acuerdo de caballeros cuando Gorbachev disolvió oficialmente la Unión Soviética, cuando dijeron no, la única condición que se nos extienda la OTAN hacia el este. Y lo que han hecho todo lo contrario. Guerra de Yugoslavia, fragmentar en Yugoslavia, anexionaron todos los países del Pacto de Varsovia, todos ellos ya forman parte de la OTAN, incluso los países neutrales como Finlandia y Suecia. Y lo último que querían, que Ucrania se incorpore. Rusia, Putin es hijo del sistema. Aunque haya desaparecido en la Unión Soviética, Putin es hijo del sistema, de Andropov, que tenía, digamos, guardada la venganza. Esto hay que decirlo. Rusia aprovechó que Estados Unidos y la OTAN, sobre todo Estados Unidos, han protagonizado nada más nada menos que 54 guerras de los últimos 35 años en África y Asia. Y mataron a millones. Dejamos el tema de Yemen, dejamos el tema de Libia, el tema de Irak, el tema de Afganistán, etc. Ellos han vuelto a rearmarse, a desarrollarse tecnológicamente y han alcanzado un nivel de desarrollo muy superior al que tiene la otra hoy. Porque han visto que en lo que está en juego el propio futuro de la Federación Rusa. En este sentido, cualquier acto de triunfo por parte de Oriente Medio, el tema de Siria, por ejemplo, es un tema notorio. Cuando Siria resiste
la conspiración desde el 2011 hasta el 2015, Rusia empuja el apoyo a Siria de forma incondicional, junto con Irán. Porque es la oportunidad de entrar en las aguas calientes en el Mediterráneo. Hablamos de geoestrategia. Por lo tanto, el silencio de Rusia no significa indiferencia. La resistencia palestina, Hezbollah, el golpe que está, lo que se llama el eje de resistencia, tiene el beneplácito de Rusia y también de China. No hay que engañarse con las palabras que los medios de comunicación. Bueno, ¿Bien? Sí, perfecto. bueno a ver. Todo este enrollo que estábamos hablando de problemas de Oriente Medio, de toda Europa, todo en general, viene a través de lo que yo creo que es una debilidad que tiene Estados Unidos ante China por las nuevas tecnologías y el nuevo mundo, como viene. Entonces, haberse disminuido económicamente por lo que es la tecnología china, cómo avanza con esa fuerza que está avanzando, creo que no le queda otro a Estados Unidos más que armar las guerras para mantener el empleo y ganar dinero en él. Yo, en la misma dirección que estás planteando, yo siempre digo, hay tres factores determinantes en la política internacional geopolítica. Son el factor demográfico, luego el geográfico y luego el tecnológico. En los primeros dos, Occidente no tiene nada que hacer. Está a la deriva y de forma muy acelerada. Porque 3/4 partes de la humanidad viven en el sur. Si solo China y la India representan casi el 50%, 40% del planeta, a nivel demográfico. Y no solo así, sino también en lo geográfico, la extensión Rusia sola 17 veces que toda Europa. El sur alberga la mano de obra joven, la juventud. Europa, Occidente, el mundo del norte rico, envejecido. No sé si... Y queda el factor tecnológico, a través del cual, y esto cuando hablo de tecnológico, desde la electrónica, pasando por las armas, pasando por los medios de comunicación, el dinero, la industria financiera, eso es tecnológico. Afortunadamente, si en la Segunda Guerra Mundial había un solo Estados Unidos que tenía bomba atómica, hay 9 países ahora que tienen bomba atómica. Rusia dobla 5, 6 veces que toda la OTAN en armas nucleares. Aparte de las armas de balísticas, cruceros, etc. De chips y tecnología punta es China. Si tenemos la industria productiva real, es el sur. China, el 90% de los productos que tiene China y Estados Unidos depende de China. Si no fuera por China, ya están vacías las estanterías. Y eso es una realidad. La crisis del 2008 ha demostrado ser es una crisis estructural, no es cíclica, como dicen los economistas. Estructural quiere decir que el sistema ya no tiene. Tú te vas a Detroit y parece que es una ciudad fantasma, como si hubiese pasado por una guerra. No hay industria. El negocio descansa en el dólar, que ahora empieza a perder con el grupo Shanghai, el grupo BRICS, empieza a perder más del 37% de su capacidad. De ahí viene el porqué, viene el fenómeno Trump. Trump no era del Partido Republicano, ni del Partido de... Sus inicios eran demócratas, por cierto. Es un hombre de negocios.
tenía un partido reformista, se llama el Partido Reformista, y ahora ha sabido domesticar a los republicanos, porque él tiene una versión de cómo hacer, desde el punto de vista del negocio de Estados Unidos, un país reindustrializado, y esto requiere, teniendo en cuenta las derrotas, sucesivas derrotas en Irak, en Afganistán, etcétera, etcétera, retirarse de este grupo. Si hay que sacrificar a las Naciones Unidas y a los organismos internacionales, fuera, porque desde el 2012 el Consejo de Seguridad ya no está en manos de los americanos. Los rusos o los chinos han hecho ya uso del derecho al veto. Por lo tanto, antes lo tenía como si fuera parte del departamento del Pentágono, ahora ya no. Por lo tanto, no me sirve. Lo único que está es que está la sede en Nueva York, porque esto también aporta dinero. Pero si a mí no me sirve para dar cobertura, como he dicho con la guerra de Irak, la propia agencia de armas nucleares y de la agencia de la energía nuclear, la que está dirigida por uno de la CIA, el que se inventaron a través de la resolución de 1441, el ataque a Irak, por aquello de las armas de destrucción masiva, que luego reconocen que no había, no, ahora ya no pueden hacerlo. Han intentado hacerlo en el 2013 en Siria con las armas químicas, al norte de Siria, pero luego también fracasaron. Por lo tanto, así es la situación en la que estamos. Estamos encaminados de forma muy acelerada hacia un nuevo orden internacional geopolítico. Y esto lo que va a dejar, con perdón, Europa con el culo al aire. Europa es la que va a pagar un precio altísimo. Al romper con la guerra de Ucrania, al que todo el mundo se juntó, tensionar a Rusia, rompieron el Nord Stream, y ahora para comprar 4 veces más caro el petróleo a Estados Unidos, y ahora bajo cuerda están comprando el petróleo y el gas a Rusia. Hay mucha gente que no lo sabe. Y siguen pagando. Y Rusia se ha convertido en la cuarta potencia económica mundial. Los europeos no acaban de despertar, no quieren despertar. Igual que los países árabes, igual. Sí. El papel de los países árabes en el tema palestino, excepto Yemen, ¿no? Los hutíes, etcétera, Irán, Irak y tal, es de total traición al pueblo palestino. Los yemeníes y los iraquíes. No, ellos no. Digo, el resto sí, de países árabes. Yo recomendaría leer el libro del que fue el periodista más afamado de Estados Unidos, el que descubrió el escándalo Watergate, el Bob Woodward. Seymour Hersh. ¿Eh? Seymour Hersh. Seymour Hersh. No. No, dice Bob Woodward. Bob Woodward. Ah, perdón. El escándalo de Watergate. Este ha escrito ahora un libro sobre después del 7 de octubre. Se llama Guerra. El libro se llama Guerra. Léelo. 7 países que visitó Blinken desde el día 8 a la zona, todos le han pedido a que Israel acabe con el Hamas de una política vez. ¿Vale? Ya sabéis cuál es la postura del país. Pero una cosa, en el lance que tienen Israel e Irán, la pelea que tienen, el enfrentamiento que tienen Irán e Israel, a raíz del enfrentamiento, del lanzamiento de misiles mutuos, los países árabes, que en principio permitían a Israel que volara, que atacara a Irán a través de su territorio, después del último ataque, los países árabes dijeron, por nuestro territorio está prohibido que Israel ataque a Irán. No fue así. ¿No fue así? No. La primera, el ataque de abril, cuando atacó por primera vez, sabes que cuando tú mandas misil, estamos hablando ya de derecho. Hay el derecho marítimo y el derecho espacial del espacio. Irán hizo, el ministro de Asuntos Exteriores, que falleció, hizo una gira por los países árabes, por donde podrían pasar
los misiles, para responder al ataque que hubo contra la embajada en Damasco, diciéndoles que ellos van a atacar, pero van a pasar por las fronteras de ellos. En Jordania hay 16 bases americanas y 4 francesas y alemanas y británicas. En Arabia Saudí no hablemos. En los Emiratos, en los cataríes y tal, las bases más importantes. ¿Por qué avisaron? Porque se supone que vas a violar el espacio, la soberanía de estos países. Sí, ahí está la situación. Pero Estados Unidos habla. Y Irán después les dijo a los países, ahora, como han atacado a Israel, hizo un ataque así en Irán se mantiene el derecho a responder, advirtió a estos países que permitieron en su momento que esta vez no es el ataque solo a Estados Unidos, a Israel, sino a los intereses americanos de la región, es decir, a las bases en Arabia Saudí, en Kuwait, en Bahrein, sin detallar ellos, pero van a hacer esto. Me gustaría saber cómo era la situación antes del 7 de octubre y ahora, cómo es en la actualidad, de la venta de armas del Estado español a Israel. Más, el gobierno español. Había una fábrica, se llama Rafael, una fábrica israelí que está instalada aquí en Madrid y en otros sitios. Ahora la ministra de Defensa autorizó la fabricación de munición y poner armas medias en localidades españolas. Ellos dicen para el ejército español, porque la guerra de Ucrania están muy declarados a favor de Ucrania, pero es que de estas armas sí se llega a Israel, porque hay contratos previos y cumplen. Como han hecho lamentablemente los gaditanos con un alcalde progresista en su momento para vender 4 buques a Arabia Saudí cuando estaba en la guerra contra Yemen, y la justificación era porque son trabajadores y si ellos no venden esto, pues les van a quedar en el paro. Otra historia. Entonces esta es la situación. Esta es la situación que tenemos, la información. Por eso me dice lo que requiere primero indagar, porque para no hacer más sin datos y pedir que no se venda, que suspendan la venta de armas y que de verdad se puede romper. Porque hay primero, hay una acusación calificativo de que son estado de parte. Segundo, que ha hecho un exterminio. Y esto, las máximas instancias, tanto la Corte de la Haya como la Corte Penal Internacional, han calificado como tal. Y hay lista de perseguidos israelíes. España votó, incluso secundó la iniciativa de Sudáfrica en la materia de criminal. Por lo tanto, en coherencia, tenía que al menos romper relaciones con Israel. Hay que ser una exigencia de parte de la sociedad civil española, del gobierno español, rompa relaciones. ¿Hay ninguna ley que prohíba la venta de armas a países que están en un genocidio? Claro, evidentemente. El genocidio es que, vamos a ver, genocidio como tal ha sido por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial hecho hoy en Palestina. Ha habido matanzas en Palestina, muchas matanzas. En Gaza misma, hay 5 matanzas señaladas. El 2002 en Jenin, ¿os acordáis? Ha habido matanzas sonadas. Son crímenes de guerra que les han realizado. Pero genocidio, exterminio, además declarado como tal, no solo declarado por las instancias internacionales, sino los propios israelíes, y esto es lo que confirma este calificativo. Cuando sale un ministro de defensa y el primer ministro dice hay que borrar a los palestinos de la tierra, hay que todos no son inocentes, hay que matar a los niños antes de matar a los mayores, o cuando salga el ministro y dice eso no son seres humanos, son animales con forma de seres humanos, más pruebas que esto, ¿qué dice? Habría que actuar de acuerdo con esto. El único caso de esta magnitud es el caso de Palestina. ¿Ha habido genocidio en Vietnam? Ha habido, claro que sí ha habido. Pero no ha habido exterminio en Vietnam.
crímenes de guerra, lo que tú quieras. En Argelia ha habido, en un solo día en Argelia mataron 45.000 personas. En un solo día, los franceses. Es el tema que llevó a Vigón, su pueblo, a distanciarse un poco de... Pues porque si hay buena gente, pues también ha visto que Francia, que acaba de luchar contra los nazis, siga sin coherente. Es una incoherente seguir. Sí. A ver, ya sabemos que el futuro de Palestina depende, como siempre, de Estados Unidos. Es así. ¿Depende? De Estados Unidos. Desgraciadamente sí, todo lo que está pasando es porque Estados Unidos lo permite. Sí, eso sí. Entonces ahora la pregunta es, ha ganado Biden, que dice que va a acabar con las guerras, con la de Ucrania, me lo imagino cómo, porque no va a mandar... Trump. Ha ganado Trump y ha prometido que va a acabar con las guerras. ¿Qué pensáis que va a pasar? Vamos a ver. Es que yo, eso es adivinanzas. Las conjeturas no saben, no. Trump, como dije, tenía que salir. Lo que sí es cierto es que Trump es un hombre que viene de fuera del sistema. Es un hombre que quiere sacar a Estados Unidos de la globalización a la autarquía. Encerrarse sí. Hombre belicista, sin lugar a duda. El que ha nombrado ministro de guerra, el Oscar ¿cómo se llama? Luis Escobar, ¿cómo se llama? Es un hombre de guerra, no es hombre de... Sin embargo, él no es consciente, si son hombres de negocios, pues Rusia para qué? ¿Por qué voy a entrar en guerra con Ucrania? ¿No? Y máximo cuando él está viendo el cambio que se está dando a nivel geopolítico. Su enemigo estratégico, comercial, etc. es China, sin lugar a duda. Pero en el caso de Palestina, no se trata de un presidente, no se trata de Trump o de Biden, se trata de la América profunda, o profundo. América profunda, hoy, afortunadamente, está dividida en dos Américas profundas. La América profunda, digamos, liberal, es la que hoy intenta forjar el señor Trump, la que opta por el aislacionismo. Pero date cuenta que Trump fue el que, primero, dio licencia a Israel a anexionar Jerusalén y trasladar la embajada a Jerusalén, anexionar legalmente a los Altos del Golán, a declarar el Estado judío. Pues Trump, por lo tanto, esperaron algo más y fue a chantajear a los países del Golfo y sacó el dinero, la sangre. Por lo tanto, ¿esperas más que esto? No. Pero Biden ha hecho más de 650 vuelos de armas estratégicas a Israel. Ha gastado cerca de 160.000 millones de dólares durante 14 meses a Israel. Por lo tanto, aún así, la situación está de mal en peor para ellos. Es verdad que nosotros estamos en una situación humanamente dramática. Hay un genocidio, hay 2,5 millones solo en Gaza, están amenazados de muerte, con hambre, enfermedades aparte del bombardeo. Ellos dicen que han acabado con la resistencia. Hoy han bombardeado el norte de Gaza y mataron a más de 80 personas. Cada día matan 80 o 100, etc. Atacan a los campos de refugiados, a las tiendas. Esa es una realidad. Pero nosotros no esperábamos a que nuestro pueblo va a liberar en Palestina sin más. Al contrario. Por primera vez, Israel recibe misiles en Tel Aviv. En los 76 años de su vida, nunca ha recibido un solo tiro en ninguna de las ciudades, que son todas ellas palestinas. Pero la ciudad, símbolo de lo que es Israel, Tel Aviv, ha sido bombardeada y todos los cuarteles estratégicos militares, espionaje, el Mossad, el Shabak, etc. Y la situación en la guerra terrestre, en la única que no tienen que ganar, que quieren ganar, la están perdiendo. El ejército israelí está realmente diezmado moralmente. Si tienen más de 15.000 soldados
están en tratamiento psiquiátrico. Hay más de 13.000 están rechazando renovar su contrato. Hay más de 8.000 oficiales han revelado. Y los miles que han muerto en los heridos, 22.000, según las cifras reales. Esto significa que el ejército israelí, si no fuera por Estados Unidos, no pueden mantener esta guerra. No pueden. Esta es una realidad. Esto es lo que hace cambio. Pero es que, claro, dices, Israel tiene todo este potencial. Vosotros no tenéis ni aviones, ni tenéis no sé qué. Pues vale, sí, por eso precisamente pueden ellos mandar sus aviones y borrar, utilizan bombas de 2.000 kilos. Utilizan el uranio empobrecido y utilizan el fósforo. Eso lo utilizan todos los días. Eso no es nuevo. Israel lo hace. Pero es que además tienen 71 satélites que vigilan durante 24 horas el territorio y dan datos a los israelíes, las coordenadas. Eso es una realidad. Ahora me dices, y a pesar de todo esto, fracasan. Y si fracasan, necesitan del apoyo norteamericano y alemán y francés. Pero claro, esto enlaza con lo que está pasando con los yemeníes, está enlazando con lo que está pasando con los iraquíes, está enlazando con lo de Ucrania. Si ayer Putin no provee, cuando dice voy a obtener armas, más allá que las armas nucleares, no va a utilizar armas nucleares, esto tenemos por seguro, pero armas que puedan cegar a los satélites, claro que sí. ¿Y qué harían los americanos? ¿Y qué harían los israelíes? Esperemos estos 2 meses que tenéis sobre el terreno.